Ayer nuevamente fueron difundidos audios atribuidos a Españolo, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, atribuidos porque no sale Españolo decir sí, es mi voz, pero sí, nadie duda de que sea su voz. Nadie dice tampoco no es la voz de Españolo. Claro, y de hecho en la propia Casa Rosada dicen es Españolo. De hecho no hay nadie que diga no, hay que identificarla, no, es Españolo. Pero lo cierto es que estos audios lo que revelan, más allá del caso que se conoció la semana pasada, de presuntos pagos de coimas, retornos en los contratos de esa agencia, es al menos un funcionario que estaba, no sé, disconforme con ciertos manejos de algunas figuras, las mismas que estaban mencionadas antes, hay otras más, pero lo que llama la atención también es que el circuito de la difusión de los audios es de un sector muy particular, del mapa de los medios, ¿no? El streaming Carnaval, Radio 10 y Página 12, claro, que son donde se dieron a conocer. Uno tampoco se imagina que... medios muy críticos del gobierno. También estos audios revelan que Españolo, y vaya a saber cuántos funcionarios más, eran grabados desde hace tiempo, no es que son audios que de una grabación, de una charla de café de hace 2 semanas. Era una metodología sistemática. Exactamente, y de hecho por el contenido de los audios, lo que se nota es que mínimo desde agosto del año pasado hasta hace unas semanas. El gran problema que tienen estos audios es que, primero, no se sabe quién lo graba, si son audios que él envía, porque tranquilamente pueden ser audios de WhatsApp que él envía y que alguien los revela, o que en un contexto distinto al de los primeros audios donde se escuchaba un fondo de, como puede ser un bar, un restaurante. La primera era una grabación, sí, claramente, porque se escuchaba bar, se escuchaba ambiente, exacto. Esto ya puede ser, como vos decís, otro tipo de material. Exactamente, entonces... con lo cual puede ser que alguien fue acumulando esos audios, los fue guardando y después decidió ahora difundirlos. Es una persona eventualmente de confianza de Españolo que hoy tal vez tenga una posición distinta frente al gobierno. El contexto donde se difunden los audios, en la misma semana, después del cierre de las listas donde quedó mucha gente herida, puede ser la explicación sobre por qué ahora. Y por qué quién. Tal vez alguien que quedó precisamente en otra vereda a la que pretendía quedarse. Vamos a escuchar 2 de los audios que lo que marcan, uno es precisamente, nos interesa porque en el Congreso le dieron bastante crédito al contenido y que ya genera un pedido de citación para un ministro porque habla de la supuesta intervención en forma no legal, sino política de la agencia, en donde se supone que podrían haberse relajado algunos controles. ¿Y por qué son importantes los controles dentro de la agencia? Bueno, porque si efectivamente por relajarse los controles terminó habiendo algún sobreprecio con retornos en las contrataciones, bueno, puede llegar a explicar, si vos relajás los controles, que puedan aparecer alguna maniobra ilegal. Escuchemos al supuesto Españolo hablando de quién sería, potencial es la única manera de poder expresarlo, un diálogo sobre un colaborador del ministro Federico Sturzenegger. Hace poquito saqué una resolución, que la saqué yo de la ANDIS, ni se la mostré a Sturzenegger ni nada, una resolución que le quitaba vencimiento a algunos CUTs que, nada, a vos te falta un brazo, ese CUT no tiene vencimiento. Y Sturzenegger lo publicó como si hubiera sido una resolución de ellos. Pero ¿entendés? O sea, es todo un desmadre que se te meten en tu organismo, sin estar intervenidos, te intervienen. Bueno. Ahora, este audio en realidad es medio hasta infantil. Absolutamente. Se estaba quejando de que otro se llevaba el mérito de una medida, claro, de una medida además, bueno,
bastante, sí, está bien, una medida bastante obvia en definitiva, que un certificado del CUD al que hacía referencia Españolo es el certificado único de discapacidad y es como dice Españolo. Bueno, no tenés que estar renovando un certificado de discapacidad si te falta un brazo, algo que difícilmente vas a recuperar. Claro, no va, digamos, claro. Entonces ese certificado no vence. Ahora, si tenés una discapacidad de la que te estás recuperando, bueno, sí, ese sí tiene certificado de vencimiento. Hay algunos que son por 5 años, otros por 2. Exactamente. En otro momento de esa misma conversación, a ver, los audios están editados, cortados, ensamblados. Menciona los contratos con los correos. Claro, ese es más picante. Y ahí, que habla de Correo Argentino, de OCA, ¿por qué es problemático? Si bien no se sabe exactamente a qué se está refiriendo, si es por el envío de la documentación para actualizar precisamente los certificados o bien por los contratos de la distribución de medicamentos en donde la droguería suizo-argentina también no solamente ganó contratos por vender medicamentos, sino que además asumía la logística de esa distribución. Y que hubo una licitación en la que compitió también con Correo Argentino. Claro, entonces no queda claro si tenía que ver con una dirección de una licitación o qué, pero como no se habla de eso, es toda una suposición, ¿no? Es toda una suposición. De hecho, hay un contrato específico muy grande, pero que no era de Landis, que ganó la Suizo-Argentina, que tenía que ver con eso, con un negocio en el que también competían los correos tradicionales, porque estaba involucrada en la cadena de frío, la logística de la distribución de medicamentos. En este audio que vos mencionás, todo indica que la agencia de discapacidad también tenía una negociación con Correos que encabezaba el propio Españolo. Lo tenemos, ¿no? No lo tenemos. Pero era, digamos, Yo pensé que otro fragmento que estaba ahí. Y a propósito de eso, que dice, me intervienen y sin estar intervenido, y se habla de contratos, es que un diputado kirchnerista, Valdés, solicita que Sturzenegger, que está mencionado como el que está interviniendo sin intervenir, sea citado para que dé explicaciones. Todo en el aire, insisto, porque no hay tampoco una revelación que dé cuenta de una maniobra ilegal. Y además, sí, esto, como decías, una persona que está ofendida porque se meten en su laburo. Claro, y además justo en el audio más comprometedor, que es el de los correos, hace referencia, que no sé si lo nombra específicamente, pero no hace referencia a Sturzenegger, el que intervenía en la negociación con los correos. Claro, incluso te indicaría que es Lule Menem el que se metía en la negociación con los correos y bueno, y le empastaba lo que él mismo estaba llevando adelante, que tampoco sabemos si era santo o no santo lo que él mismo estaba llevando. Toda una confusión enorme en la que la verdad que la convocatoria de Sturzenegger es tal vez lo más inocuo de todo lo que le puede pasar al gobierno. Pero sí tenemos más audio español. Sí, exactamente, porque también se difundieron, hubo un montón, insultando, hablando mal, ofendidos sobre manejos internos, sobre, entre comillas, quilombos que estaban saltando, desmanejos políticos. En un momento se queja de la expulsión del legislador porteño que había sido, ¿no? Ramiro Marra. De Ramiro Marra. Diciendo, bueno, no es que me guste, pero estamos echando a la gente. O sea, esa cosa de un militante, dirigente de un espacio político disconforme con los manejos internos. Exacto. Con la gestión de Karina. Y de hecho, en otro pasaje que vamos a escuchar ahora, también habla sobre Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, que no se revela cuál es el conflicto que hubo entre ellos, pero que sí se queja de que él le hizo un comentario a ella y ella fue y lo ventiló ante Karina y Milei. Eso es lo que se queja. Escuchemos Españolo hablando, que da cuenta un poco del clima interno que se vive entre algunos funcionarios. Fíjate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino. No, pero igual Sandra a mí me hizo una jugada, viste, medio, me dejó puesto con Karina y con Lule. Cuando yo hablé con ella fue y habló con Javier, me dejó puesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. No, esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra. Medio pelotuda. O sea, la mina se hace la re pelotuda, ¿me entendés?
Javier desentendido de todo. Bueno, esta última frase es fundamental. Porque Javier desentendido de todo se puede interpretar como que el presidente no estaba al tanto de nada, o otra lectura, obviamente, es que si estaba al tanto y no quería saber nada y lo dejaba todo en manos de alguien más. En cualquier caso, el nivel de involucramiento del propio presidente, bueno, por lo menos es bajo, según el y de propio hecho audio. coincide con el propio relato que hace el propio Milei sobre... Eso quilombo también. Exactamente, que yo estoy todo el día estudiando en Olivos, no me meto, se lo deja en manos de otros. Esos otros son, sí, Karina Milei, el jefe de gabinete, digamos, para cada sector hay alguien que se ocupa, pero no es el caso de el propio presidente, al menos lo que dice Españolo. Pero ¿de qué estaban hablando sobre Karina Milei? No se sabe. No se sabe porque nos falta la respuesta, falta el ida y vuelta en esos audios ¿con quién habla? Que son claramente editados y que otra vez son más comidilla que otra cosa, más comidilla interna, como en algún momento fueron las escuchas de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, claro. La gran mayoría era más comidilla de cómo le hablaba Parrilli y cómo no le hablaba, que lo verídico o lo que sirve en la justicia. Habrá que ver claramente la primer tanda de audios en la justicia y mucho para investigar. Y de hecho, ayer el primer de los mencionados, de los señalados por en este escándalo, habíamos leído temprano un mensaje, un comunicado de Lule Menem, y su primo, un par de horas después, dio una entrevista donde dio el mismo mensaje. Esto es una operación política del kirchnerismo y, de hecho, sin quitarle veracidad a que es Españolo el que habla, negando precisamente el contenido. Acá no hubo ninguna coima. Se trata de una monumental operación a 2 semanas de una de las elecciones más importantes de la Argentina en términos provinciales, que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Respecto a los audios, yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios. Hay que esperar la justicia. Sí te puedo decir que el contenido de los audios es absolutamente falso y que pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina. Nosotros no cuestionamos para nada el accionar de la justicia. Si tiene que actuar, que actúe, y Españolo dará las explicaciones. Ya fue separado del cargo. Este sí es un punto, ¿no? No se pone en una... Está el gobierno a la defensiva claramente, pero no se pone en una posición de atacar a la justicia, que era una salida posible. Era una salida posible de decir, qué rápido que están actuando en esto da muestra de hablar que... de Casanelo. Pues, que estaba regalado eso, hablar de Casanelo, y la celeridad con la que actuó, que hay que admitir es poco habitual, o por lo menos no es lo más habitual. Bueno, adjudicarle a asociar eso a esta excusa que están dando o esta argumentación que está tratando de instalar el gobierno de que es una opereta. En un ratito hablamos sobre más repercusiones políticas de hacer Milei en campaña y también cómo está avanzando precisamente la investigación judicial, todavía sin imputados, sin procesados, sin indagados, pero sí, por supuesto, con algunas medidas que afectan a las personas que están siendo mencionadas en los audios. Y lo que hay es un impacto